Mi esposa Paola va a estar pendiente de las preguntas, de los aportes que ustedes hagan. Acabo de prender la grabación, entonces para no cortarles, permítanme un momento, yo repito un momentico lo último y ya entonces le damos el paso al SIDA. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Es un plan diseñado para instaurar un gobierno único, una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno. ¿En qué consiste? Consiste en establecer un nuevo orden basado en una versión pervertida del orden establecido originalmente por Dios. Dios estableció un orden y empezó desde el cielo, antes de que usted y yo existiéramos. Y entonces su enemigo quiere poner un nuevo orden basado en el orden de Dios, pero bajo los criterios del enemigo de Dios. O sea, pervertido ese orden, tergiversado ese orden. Entonces, eso debemos tenerlo muy claro, porque la palabra nuevo, de nuevo orden mundial, no es que se refiera a un término moderno. El nuevo orden mundial empieza desde mucho tiempo inmemorial y se refiere a que el enemigo de Dios quiere colocar un orden de él, que es nuevo, pero es basado en algo que ya existe. Entonces los invitamos a ver cuál es el orden del cielo, cuál es el orden que Dios estableció. Y cuando usted y yo entendamos cuál fue el orden que Dios estableció, vamos a entender cuál es el propósito maligno de este nuevo orden mundial. Es imposible que usted reciba las respuestas acertadas si no estudiamos la Biblia. Óigalo bien. Si uno no estudia este tema a la luz de donde viene la fuente original, que es la palabra de Dios, no vamos a entender el cuadro completo. ¿Ok? Es por eso que si nos metemos a páginas de conspiración, vamos a encontrar visos de la verdad, parches de la verdad, pero no vamos a encontrar todo el contexto. ¿Ok? Por lo tanto, es tan importante lo que el SIDA nos va a compartir en esta hora, para que entendamos de dónde viene todo esto. ¿Bien? Entonces los invitamos, el SIDA nos va a compartir toda esta parte hoy y agradezco a Dios por eso, porque nos da mucha luz el Señor a través de su palabra. Bien, el SIDA. Tienes que poner micrófono, está silenciado. Sí, mami. Sí. Ya, listo. Muchas gracias, Tommy. Muchas gracias por esta pequeña introducción. Vamos a dar realmente lo que él hablaba al comienzo, es muy cierto. Vamos a hacer como esas piezas sueltas que están de un rompecabezas, vamos a armarlas y a poner las piezas donde siempre debieron haber estado y donde deben estar para nosotros poder entender un poco el conflicto de los siglos que se está desarrollando hasta que esto termine con la segunda venida de Cristo. Eso es así. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. No me pasa. Tienes que hacer clic encima de la diapositiva para que te haga el foco y ahí sí ya. Listo, muchas gracias. Aquí dejamos unas frases para reflexionar. Estas frases realmente creo que muchos dentro de este mundo nos las hemos hecho como otros no se las han hecho, las hemos escuchado. Así que las voy a empezar a leer porque algunas de estas preguntas se van a responder el día de hoy. ¿Dónde surgió el nuevo orden mundial? ¿Por qué hicimos esa pregunta? ¿Realmente surgió en la Tierra? ¿Es una idea que nació aquí en la Tierra? ¿O es una idea que realmente viene más allá de la Tierra? ¿Existe Satanás? Vamos a mirar un poco realmente si existe Satanás. ¿Quiénes son los titiriteros de este nuevo orden mundial que quieren implementar? ¿Cuál es la piedra angular? ¿Quiénes adoran a Satanás? ¿Qué es un culto? ¿Existe vida en otros planetas? Hemos escuchado a mucha gente que existen extraterrestres, que existe vida en otros planetas. Todos estos puntos los iremos a desarrollar, inclusive más puntos que no están consignados en esta diapositiva. ¿Realmente existimos por el Big Bang o de dónde venimos? ¿Somos una casualidad? ¿O realmente hay alguien que nos ama y decidió crearnos? Vamos a mirar estos puntos realmente.
Y antes de dar inicio, debemos ir a Apocalipsis 12, del 7 al 9. Y aquí nos cuenta que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí hay frases que quise resaltarlas en amarillo porque quiero que tengamos en cuenta para arrancar dónde empezó este conflicto. Aquí nos está revelando que hubo una gran batalla y esa batalla fue en el cielo. Y aquí mismo, en ese versículo, nos está mostrando que habían dos grupos, Miguel y sus ángeles, el dragón y sus ángeles. O sea que habían dos grupos enfrentados realmente con alguien que lideraba. En el caso era Miguel y en el otro grupo era el dragón. Si seguimos leyendo, dice que no se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Para quiénes? Si uno continúa leyendo, se da cuenta que el que perdió la batalla fue el dragón y sus ángeles. Para esto hay que mirar también quién es el dragón. El dragón es el mismo diablo, es la serpiente antigua y también que se llama Satanás. Aquí vemos que después del punto donde termina el cielo, hay otro evento que no es el mismo evento de la primera parte de la lectura. ¿Por qué? Porque vemos que en la primera parte de la lectura aparece solamente el nombre del dragón. Ese es el nombre que se le da inicialmente a alguien que se rebeló en contra del gobierno de Dios. ¿Por qué digo Dios? Porque hay que mirar quién es Miguel. Y esa batalla no fue desarrollada en la tierra, sino que fue ¿en dónde? En el cielo. Hay otro punto que quiero que siempre tengan en claro y es que hasta hoy el acusado es Dios mismo. Así que, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque en la segunda parte donde dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, aquí nos están diciendo que en esa batalla fueron arrojados a la tierra, pero ¿cuál batalla? No pudo haber sido la primera batalla. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy que identifica la primera parte a la segunda parte. En la primera parte solamente se le llamó el dragón. En la segunda parte, el nombre que se le da a Satanás o al dragón es Satanás, la serpiente antigua y diablo. Entonces, lo que quiero anotar aquí es que son dos eventos diferentes en época diferente. La edad, el año, no se sabe. Así que se nota aquí que hubo dos batallas diferentes en dos etapas y épocas diferentes, que se va a ir mirando y desglosando poco a poco cuando sigamos en la diapositiva. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchos los he escuchado o se escucha que Dios es un Dios injusto. Y esto daría a creer que realmente Dios es injusto, porque tuvo una batalla en el cielo y ¿por qué nos manda a este adversario a la tierra, verdad? Pero si nosotros empezamos a desglosar realmente qué fue lo que sucedió en esas dos batallas, podemos entender que en la primera no fue enviada a la tierra y que en la segunda, por circunstancias que vamos a mirar, sí fueron arrojados. Ellos, él y sus ángeles caídos fueron arrojados a la tierra. Así que vamos a mirar quién es Miguel. Miguel en griego es Micael. Y eso es quien es como Dios, es lo que significa. Resulta que los nombres de la antigüedad, así como los nombres que Dios da, tienen un significado en el carácter, en la personalidad y en lo que va a identificar a las personas. Así que Micael o Miguel es el único quien es como Dios o que es semejante o quien es semejante a Dios. Así que Miguel, el cargo de Miguel es el arcángel. Y el arcángel, el mismo Miguel, es Jesucristo. Entonces había que aclarar eso porque ya entendemos que la batalla fue contra Jesús, mismo Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y contra el mismo reino de Dios.
Y luego tenemos aquí en Ezequiel 28, 12, 14. Vamos aquí en este Ezequiel 12, 14. 12 al 14 dice, hijo de hombre, aquí van a hablar quién es Satanás. ¿Cómo, en el momento en el que él fue creado, lo van a empezar a qué? Vamos a saber quién es él realmente. Y dice, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí vamos a resaltar Satanás. Cuando Dios lo crea, él no se llamaba Satanás, él se llamaba Lucero o Lucifer, que significa lo mismo, hijo de la mañana. Y el cargo que él tenía, lo vemos acá, que dice querubín grande y protector. Él no era un cualquier querubín. Podemos saber que prácticamente después de los creadores, Padre, Hijo y su Santo Espíritu, realmente el que seguía después del arcángel Miguel era el querubín. Era el que cuando el padre daba una orden, él era el encargado de llevar esa decisión o esa orden para comunicarla a los demás. Otro punto que podemos encontrar aquí es que él se enalteció su corazón y empezó a hacer una serie de contrataciones y él dice que lleno de iniquidad pecaste. Vamos a mirar esas contrataciones en qué estuvieron basadas. Y por eso aquí tenemos claro que él era un querubín. Y ya vamos a seguir con la siguiente diapositiva que nos dice Isaías 14, 12 al 14. El Señor aquí se lamenta y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mira lo que él solicitaba de aquí en adelante. ¿Cuál era su rebeldía y en qué se estaba yendo realmente y qué peticiones le había hecho al Padre? Realmente eran unas exigencias. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. Entonces, cuando miramos aquí el monte del testimonio, es el trono del Padre, porque el que estaba diciendo, en lo alto, junto a las estrellas, levantaré ¿qué? Mi trono. Era lo que él estaba diciendo. A los lados del norte, el único que se sienta al lado del norte del Padre es el mismo Jesús. Y fíjense que aquí nos confirma al final que dice, y seré semejante al Altísimo. O sea, que él quería hacerse como Dios. Y aquí hay algo muy delicado porque él dice, levantaré mi trono. Fíjense que los que hemos leído más a profundidad las Escrituras, en este momento Jesús no se encuentra sentado en su trono, él se encuentra sentado en el trono del Padre. Y a Jesús se le dará su trono cuando todo ese gran conflicto de los siglos termine. Pero iba más allá, aparte de decirle, quiero sentarme al lado de donde se sienta tu hijo. No era conforme con eso. Él estaba diciendo, montaré mi trono, montaré mi reino y un reino paralelo al tuyo. ¿Por qué? Porque no estaba conforme a la base y a los mandatos, llamemos que Dios había creado su reino. Y por eso más adelante, cuando les hablé hace 8 días de la pirámide triangular, son los lados realmente en la cual gobierna el reino del Señor y vamos a mirar en qué se basa el gobierno de Dios. Y vamos a hacer el paralelo en qué se basaba el gobierno de Satanás, porque desde ahí él pidió implementar un nuevo gobierno que no iba igualmente sometido al gobierno del Padre,
sino que iba a ir paralelo de acuerdo a sus ideas. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo aquí en la escritura pasada, si miramos, dice que a causa de la multitud de sus contrataciones, él hizo contrataciones a base de ¿qué? De la mentira. Por eso este está en Apocalipsis 12:4 y dice, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La cola, realmente la cola, en un momento yo lo expliqué qué representa la cola. Voy a buscarlo en un momento, lo que se llama Isaías, y ahí mismo nos va a mostrar qué es la cola. Y dice, el anciano, Isaías 9:15, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es la cola. O sea que cuando leemos este versículo y dice que su cola, o sea, sus mentiras, sus contrataciones, porque sus contrataciones fue basada en mentiras, arrastró y convenció la tercera parte de los ángeles del cielo que se encontraban, porque las estrellas representan realmente, son ángeles en el cielo. Y acá nos dice que fue arrojado a la tierra y después miraremos por qué fue arrojado a la tierra. Esta parte de acá, en un libro que se llama La verdad acerca de los ángeles, y quiero aclarar que Dios no es un Dios injusto, no es un Dios perverso, que al haberse desarrollado la primera batalla, Él decidió mandar a Satanás y sus ángeles a esta tierra porque sí, no. Podemos mirar aquí sobre la creación del hombre y la tierra. Dice, los ángeles leales, apesadumbrados por el destino de aquellos que habían sido sus compañeros de felicidad y dicha, su pérdida se sintió en el cielo. ¿Cuál pérdida? Después de la batalla que hubo en el cielo, que es la que leímos al comienzo, entre Miguel y sus ángeles, el dragón y también sus ángeles. Dice, el Padre entonces consultó a Jesús en relación a la posibilidad de cumplir inmediatamente su propósito de crear al hombre para que habitase en la tierra. O sea que aquí es claro que en esa primera batalla no se había creado al hombre ni la tierra, ¿verdad? Inmediatamente se hace un plan, ¿para qué? Para empezar a crear el hombre y la tierra. Y voy a leerles otra parte donde dice, no la tengo ahí, pero dice en La verdad acerca de los ángeles, es un libro muy hermoso, habla sobre realmente cómo trabajan y cómo funcionan los ángeles. Dice, Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Entonces es claro acá que hubo dos batallas, que era lo que les comentaba al comienzo. La primera, él fue arrojado del cielo, del cargo, llamémoslo, de querubín grande y protector, y él empezó desde mucho antes que fuera arrojado, ya había convencido la tercera parte. Desde ahí se empeña a ir a otros mundos, porque hay otros mundos, y se empeña a ir a otros mundos a convencerlos para que se unieran a montar un gobierno paralelo al gobierno de Dios, un gobierno que realmente no sería un gobierno nuevo, diferente totalmente, porque era basado del gobierno que él había aprendido del mismo Padre. Así que todo el cielo tuvo un profundo y gozo interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos era un orden distinto y nuevo. ¿Por qué era distinto y nuevo? Y Satanás lo sabía. Porque era la única especie que Dios había creado conforme a su imagen y también como a su semejanza. Pero aparte de eso, le había dado un don muy hermoso, que es la procreación. Toda esta raza, todo lo que está consignado en esta tierra se procrea. Así que Satanás, ¿qué dijo? Esa raza se procrea, yo debo ir después de que creó, él ya estaba en plena rebeldía,
Y él dijo, voy a ir a convencer porque ya no me queda más sino este mundo. Este mundo fue el que él vino y este mundo fue el que le creyó sus mentiras, sus contrataciones. Y fue Adán realmente voluntariamente quien le entregó las llaves de este planeta para que él fuera el que representara este planeta ante los concilios de Dios. Porque Dios tiene su gobierno y en el gobierno de él también hay concilios. Nada se maneja como Satanás ha querido manejar este nuevo orden mundial y este gobierno. Dios lo maneja a través de concilios y cada mundo va en representación de su mundo, es como el ministro, es como el representante, es como un presidente, llamémoslo así, que va de cada mundo hacia el gobierno de Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Antes de esto, quería leer, ya me devuelven esta parte, y dice, un día, en Job 1, 6, 7, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, y varón y perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal? Es evidente que en este versículo dice aquí claras las escrituras que un día fueron a presentarse ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Ya no era un hijo de Dios, era simplemente una criatura. Se había rebelado contra el gobierno de Dios, no podía ser ¿quién? Ser un hijo de Dios. Y él como representante de nuestra tierra, porque ya Adán le había entregado esta tierra a él, pues aquí es evidente que él llegaba a acusarnos, porque el mismo Señor les dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, temeroso, perfecto y apartado del mal? Entonces es evidente que en ese momento Adán, al entregarle digamos, las llaves de este planeta a Satanás, es el que nos va a representar ante los concilios de Dios. Al ver pecado la pareja, ellos son sacados del Edén. Hay cosas que el enemigo no quiere que sepamos. Primero, pues vamos a mirar lo que no quiere que él exista, que nos demos cuenta. Y que existió un Edén realmente. Así que después de eso el Señor pone una promesa y una profecía muy hermosa que hasta hoy se sigue cumpliendo hasta el fin del tiempo. Y eso se encuentra en Génesis 3:15 y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mira que aquí es algo clave porque el Señor nos pone, yo le llamo como una salvaguardia realmente para nosotros contra Satanás. Porque Él desde que cada ser nace puso una enemistad natural de nosotros contra Él. Satanás le quedó muy claro lo que Dios había dejado consignado en cada uno de nosotros referente a Él. Por consiguiente, él se dio claro que tenía que buscar estrategias de cómo acercarse a nosotros y no de manera directa, porque ¿quién de nosotros se nos acerca al directo y nosotros lo recibimos? Serían muy pocos, pero la mayoría rechazamos porque eso lo puso el Señor en nosotros, ¿verdad? Y quizás algunos, pero es porque ya han empezado a abrir puertas que realmente no se deben abrir. No se les olvide que esta frase tan hermosa que la puso, y pondré enemistad, es lo que vamos a ver de aquí en adelante, cuando empecemos a hablar sobre muchas cosas como sociedades secretas, sobre sacrificios, qué cosas ha tenido él que actuar sobre Hollywood, sobre la música para poder entrar a esta dimensión que no le fue permitido. Sin embargo, quiero comentarles que esto también se va a hablar más detallado. Estoy solamente haciendo una pequeña introducción de lo que va a suceder, de lo que sucedió y de lo que va a suceder realmente. Entonces podemos ver que también los antidiluvianos, antes de que el diluvio se acabara, realmente ellos andaban por el mundo, no estaban confinados en ninguna tierra ni en ningún espacio. Después del diluvio, ellos son confinados. Sin embargo, a pesar de eso, hubo enemistad porque siempre ha existido un remanente y va a existir un remanente para el final. Esto era lo que quería mostrarles de Job.
Vemos que aquí en Job, hay un aporte, sería una pregunta, ¿verdad? sí, A ver. Dice sobre lo que Satanás estaba molestando a los otros mundos. Sé que desde que el Señor fue clavado en la cruz y resucitó, ya el maligno no podía estar en el cielo. Eso lo dice en Historia de la Redención, lo dice que nunca más podía volver. Es como una aclaración también, o pregunta. que si Satanás ya no puede estar en el cielo desde cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, ya no podía entrar, entonces... Él ya no pudo volver a los concilios. No sé si me cierro un poco porque escucho como reverberación, no escucho bien. Sí. Él ya no pudo entrar a los concilios, porque por eso es que en el primer capítulo, bueno, en la diapositiva donde habla de Apocalipsis, ahí se divide dos eventos. El primer evento es cuando cuando él es expulsado del cielo, él anda en otros mundos mirando. Luego viene el segundo evento, es donde se le entregan las llaves de este planeta y él puede ir a los concilios a representarnos como lo muestro en Job, que esta es la diapositiva que aparece. Una vez que es otra batalla, muere Cristo, realmente el que va a representarnos, porque el Señor lo dice en su palabra, ahora abogado tendréis, ¿verdad? Ya no tienes quien nos esté representando, alguien que nos estaba acusando como representante. Entonces, desde que Jesús fue aceptado su sacrificio y se encuentra en el cielo, Él es nuestro representante hoy en día. Sin embargo, Satanás nos sigue acusando, pero Él ya no entra a los concilios del cielo. Ok, esa era la pregunta de una persona que nos escribió. Muchas gracias. Si les parece, para poder, al final dejamos las preguntas para poder avanzar. Sí, continuamos. Entonces, queremos mirar la ciencia que ha encontrado últimamente referente a que si existe vida en otros planetas, a que si es verdad que no somos la única creación, que no somos el Big Bang, como lo han dicho. Entonces, ahorita la NASA, estamos mirando que encontró un planeta que se llama K2-18b. Dice que en este planeta se descubre agua, el alucinante hallazgo de una superficie que podría alojar vida extraterrestre, porque todos sabemos que donde hay agua hay vida. Y vamos a leer un poco qué dice, si es posible, Tommy, me ayuda a leer, es que tengo de pronto aquí, bueno, ya lo puedo ver. Dice el planeta K2-18b, el agua es una de las señales que los científicos buscan ahora a la hora de saber si un planeta podría albergar vida o ser habitable. Ahora, por primera vez, un equipo de astrónomos descubrió agua en la atmósfera de un planeta que orbita alrededor de una estrella distante. Se llama K2-18b. Es un exoplaneta, está fuera de nuestro sistema solar y este hallazgo lo convierte en un candidato destacado en la búsqueda de vida extraterrestre. Lluvia de ácido sulfúrico y vientos supersónicos de metano. ¿Cómo es el clima en otros planetas? Esta es la primera vez que detectamos agua en un planeta ubicado en una zona habitable donde la temperatura es potencialmente compatible con la presencia de vida. Dice Giovanna Tinetti, profesora del University College de London, autora principal de la investigación. La zona habitable es la región alrededor de una estrella donde las temperaturas son lo suficientemente favorables para que el agua exista en forma líquida o en la superficie de un planeta. Espere que ahora no... Bueno, antes de pasar allá, sí vemos que, perdón, que ya realmente la NASA está encontrando planetas que realmente en un sistema solar diferente al de nosotros, en el cual puede haber vida, pero esto lo están detectando ahorita. Las Sagradas Escrituras ya lo había revelado mucho antes, que es cuando vemos que Job va entre muchos, hay muchos versículos que podríamos pasarle, pero pues realmente no nos podemos detener, pero nos enfocamos hacia Job, que es donde vemos que los representantes de los otros mundos van a presentarse ante el Padre.
¿En qué? En los concilios. Aquí también se deja el enlace donde ustedes lo pueden conectar. En Efesios 6:12, mira, aquí en esta parte dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. Aquí es claro que aquí hay jerarquías, hay gobernadores, hay señores del mundo. O sea que ahí lo que está diciendo es que Satanás, cuando traslada en vista de no haber implementado su orden mundial en el cielo, y al haberle abierto la puerta en esta tierra, él viene a implementar su gobierno con jerarquías, con gobernadores, con señores de las tinieblas, con potestades, y todo tienen que tener algo claro: Satanás no hace nada nuevo. Satanás todo lo copia, y ese gobierno que él no le dejaron implementar en el cielo es cuando él lo viene a implementar acá. ¿Por qué? Porque se le abrieron las puertas. Al él hacerlo, es una copia, pues falsificada realmente y barata, lo que él viene a hacer aquí en esta tierra. Tenemos una pregunta para continuar y dice, ¿cómo sucederá el engaño que Satanás haría a la raza? Acuérdense de lo que yo les había dicho de la profecía y la promesa dada en Génesis 3:15, que el Señor iba a poner enemistad entre la simiente y su simiente, nosotros, y él realmente es para dejarlo así, que lo podamos tener claro. Al poner esa enemistad, pues Satanás tuvo una lucha o tuvo un reto muy grande de cómo nos podía engañar a nosotros, ya que no puede entrar directamente, porque el Señor nos puso esta protección. Y la manera en la que él la encontró fue matando la fe. ¿Cómo mata la fe? A través de mentiras tras mentiras. Desde el Edén, desde mucho antes del Edén, para haber convencido la tercera parte, fue a través de mentira, de engaño. Trabaja solapadamente para podernos engañar. Cuando mata nuestra fe y cuando mata que no creemos en Dios mismo, él tiene mucha oportunidad para entrar y hacernos engañar a través de muchos sofismas. Entre eso, dice, ¿cómo sucedería el engaño que Satanás haría a la raza humana? Aquí tenemos otros puntos que desglosa a los dos anteriores. Dice, primero, la raza humana no debía enterarse que Satanás y sus ángeles caídos existían. Era el primer punto. Por eso hoy en día, cuando se habla de él, no, se habla más es de extraterrestres, pero que él existe y que los ángeles fueron confinados en esta tierra, no. Y que a veces, como hablaba Tommy al comienzo, tenemos una parte de la conspiración hacia allá y tenemos otra parte de la Biblia acá, pero no la tenemos entretejida. Y realmente, si miramos, casi siempre es muy poco lo que hoy se está levantando en la parte de conspiración, que exista Satanás, que se le revele quién es él, que realmente él quiso implementar ese gobierno en el cielo y no se le permitió, que hoy ha tenido miles y miles de intentos, yo no sé cuántas oportunidades ha tenido de implementar ese nuevo orden mundial, que era lo que estábamos hablando. Vamos a ver si lo podemos contar y registrar a través de la historia, y no ha podido realmente porque la gracia del Señor todavía nos acompaña. Segundo punto, tomando el control de la mente de las personas. Pero resulta que para controlar esas mentes, él tampoco podía presentarse de frente. Así que ha tenido que usar muchas armas, y lo podemos mirar hoy como Hollywood, como la música, muchas cosas que se van a mirar más adelante, cómo ha venido con su meca ultra a tratar de tener ese control mental, y a través de toda la tecnología que estamos siguiendo ahorita. Todos vamos como corderos hacia el matadero. Son muy pocos. Fíjense que ahorita con el COVID-19 prácticamente nos han confinado en las casas a sentarse a mirar noticias y a adoctrinarnos, y mire solo esto y usted no mire para los lados. No piense, no opine, solamente escuche y haga caso. Así es como han venido, y poco a poco han venido trabajando nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestra manera de pensar y de cuestionar y de preguntarle a Dios. Tercer punto, destruyendo la Biblia sin quemarla. Podemos conocer a través de la historia que trataron de quemarla. No fue exitoso. Hoy en día
pues es desacreditándola. Y uno escucha cuando uno trata de hablar con la gente que no conoce la palabra de la Sagrada Escritura, no, eso es un libro viejo. ¿Quién dice que ese libro se ha conservado? Eso lo escribieron hombres. Y ahí es donde uno no ha entendido el poder de Dios que a pesar de todo este tiempo ha conservado esta escritura como Él la quiso, como Él lo permitió y como Él la inspiró intactamente. Entonces, estemos pendientes porque de esta manera es como ha querido engañarnos y debemos tenerlo muy en cuenta porque quizás lo estamos viendo en nuestra familia. Y de ahí saldrán muchos manitos como del pulpo, donde él tiene que verse en la necesidad de implementar nuevas estrategias para poder lograr estos 3 objetivos. La siguiente diapositiva. Aquí lo que yo les decía que en el libro de La verdad acerca de los ángeles, si alguien no conoce eso es espíritu de profecía, es realmente una profeta. Si ustedes desean, al final se les entrega el dato de este libro, ustedes podrían leerlo y aprender más sobre la verdad acerca de los ángeles. Dice, nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que a pesar del testimonio directo positivo de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia e intervención del diablo y sus ángeles. Mientras ignoremos sus astucias, ellos nos llevan notablemente ventaja y muchos obedecen a sus sugestiones creyendo seguir los dictados de su propia sabiduría. Esta es la razón por la cual a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás obrará con mayor energía para engañar y destruir, él mismo propaga por todas partes la creencia de que no existe. Su política consiste en esconderse y obrar solapadamente. No sé si ustedes se alcanzan a recordar el video que presentamos el sábado pasado, y eso se le hizo una entrevista a un sacerdote. Y él habló, porque son los puntos que yo estoy poniendo acá, y así es como funciona. Eso es un periodismo que están haciendo, pero lo entrevistaron y él dijo exactamente lo mismo que se está dando aquí en el don de profecía. Que él mismo propagaba por todas partes la creencia de que no existía. Es importante para él habernos hecho creer o haberles hecho creer a muchos que realmente él que no existía. Así que después de todo esto, llegamos, ¿qué es el nuevo orden mundial? Que realmente Satanás, en vista de que no lo pudo tener en el cielo, quiere tenerlo aquí en la tierra. Así que él no cambia, llamemos su método, lo trata de perfeccionar, pero el fin es el mismo. Entonces podemos encontrar que es un plan diseñado para instaurar un gobierno único. Una sola moneda, una sola religión y un solo ¿qué? Gobierno. Son 3 cosas muy importantes que él quiere implementar acá. Entonces, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿en qué consiste el NOM? Muchas veces escuchamos NOM y es el nuevo orden mundial. Entonces, ¿en qué consiste? En modificar el orden establecido o restablecer el antiguo orden. Cuando Satanás quiso implementar su nuevo orden mundial en el cielo, realmente él quiso modificar el orden que Dios había consignado, había creado, lo había dado por su propia autonomía en el mundo que él había creado, en el universo que él había creado. Y él quiso modificarlo y él le pareció que la base de esa pirámide del orden que él había hecho no lo convencía. Ahora vamos a mirar cuál es la base. Pero antes de esto, más adelante miraremos con la pirámide. Vamos a leer un poco porque eso lo pusimos en uno de los grupos del chat del WhatsApp. ¿Qué es el estado profundo? Un estado profundo también conocido como estado dentro de otro estado. Hace referencia a una forma de gobierno clandestino de un estado, operado mediante redes de grupos de poder encubiertas que actúan de manera coludida, que eso significa plan para diseñar
para dañar al tercero, es lo que representa coludia, con el fin de seguir una agenda en común y objetivos propios de manera independiente y en paralelo al gobierno legítimo. Aquí es claro que esto era muy importante para el enemigo, implementar ese nuevo orden mundial o ese estado profundo. Él tuvo su tiempo, un gobierno paralelo al gobierno de Dios, en la cual vamos a mirar el que usó, porque aquí se está haciendo en la tierra igualito, con el fin de seguir una agenda en común y objetivos propios de manera independiente y en paralelo al gobierno legítimo y o elegido democráticamente. Muchas veces cometiendo actos de corrupción, ejemplo, de los órganos del Estado que son utilizados para estos fines. Son las Fuerzas Armadas o autoridades civiles, servicios de inteligencia, policías secretas, agencias gubernamentales y de la administración pública en general. Fíjese que aquí se está haciendo de todo lo posible que sea del gobierno, usarlo, pero de manera o de actos corruptos. Eso mismo lo hizo allá en el cielo. Por eso fue que convenció la tercera parte de los ángeles. Vemos acá la imagen del pulpo, que significa el estado profundo. ¿Abrieron un micrófono? ¿Alguien quiere hablar? Sí, Elcira, explicando un poquito lo del estado profundo, puedes volver a esa diapositiva. Para realizar el nuevo orden mundial se requiere colocar un estado, o sea, un estado profundo es aquel estado que no vemos, un estado que está ahí, digamos, nosotros vemos a un presidente, a un fiscal en la rama legislativa, vemos a los senadores en la rama de las leyes, pero nosotros pensamos que es como el gobierno, ¿no? Como el estado oficial. Pues resulta que el enemigo, Satanás, de quien estamos hablando, que quiere colocar su nuevo orden mundial, pues él hace un estado paralelo, un estado que no es visible, de aquellos que van a gobernar nuestros países, pero que no son tan visibles, tan famosos. Todo el mundo piensa que el presidente es aquel que manda en un país. Resulta que no. La teoría del estado profundo dice que el presidente solamente recibe órdenes. ¿De quién? De aquel que está en el estado profundo. O sea, hay unos sujetos detrás que los llaman consejeros, y todos esos detrás realmente son los que le dictan órdenes. O sea, los presidentes no pueden hacer lo que quieran. O si no, miremos el caso de John F. Kennedy. Él quiso hacer su voluntad, no obedecer a sus jefes, y mire qué pasó, lo mataron. Y este es un caso de muchos que han sucedido. A veces los presidentes pueden ir hasta con buena intención, pero no, tienen que obedecer a un estado que está detrás de ellos. Este es el estado llamado estado profundo, ¿ok? Hay una palabrita ahí que leímos, que actúan de manera coludida. La palabra coludida se refiere a hacer un plan en favor de unas personas dañando a otras, ¿ok? O sea, como hace el enemigo de Dios, dañar a los demás, sin importar las consecuencias, hacen sus planes, ¿ok? Todo con el fin de lograr ese nuevo orden mundial. Entonces podemos decir que el estado profundo es aquel organismo invisible que ejecuta o que va en pro de crear ese nuevo orden mundial. Esa es como un poquito la aclaración, porque a veces suele ser un poco confuso este término estado profundo. Gracias, Tommy. Seguimos acá y le puse el título, dice, el poder es un triángulo. No se les olvide, el poder es un triángulo. Y en el primer punto tenemos 3 lados financieros, político, financiero y militar. 3 linajes se han asociado para ocupar los poderes a cada lado del triángulo. ¿Por qué tienen que asociarse? Porque ellos entendieron muy bien que el poder es un triángulo y es la manera en la cual están manejando y manejan el gobierno actual.
Sí que lo vamos a mirar. Tenemos el gobierno de Satanás. Tenemos aquí en la parte de arriba, eso lo hemos visto ahorita en el billete de dólar, el ojo que todo lo ve. Él se hace creer que todo lo ve, que todo lo sabe, porque él imita realmente la omnipresencia, la omnisapiencia de Dios, pero él no lo sabe todo. Dios en sí lo sabe todo. Él simplemente fue un creado y Dios es el creador. Así que como les decía que el poder es un triángulo, ellos vieron la necesidad de implementar en cada lado la parte financiera, política y militar. Eso es como realmente está siendo gobernado este mundo. Y la base de ese triángulo, si uno levanta una edificación, lo digo como arquitecta, lo levanta uno, y no hay una base realmente fuerte y sostenible, de nada sirve que tú levantes lados, levantes edificaciones porque se va al piso. Sin embargo, la base de él es la mentira. Y la mentira no se sostiene por sí sola. Tarde que temprano también va a caer. Así que este gobierno ni se ha podido levantar ni se puede sostener. Desafortunadamente, el Señor tendrá que dejarlo actuar para que se cumpla una profecía que la vamos a dar al fin del tiempo. Más adelante vamos a mirar que él también trata de copiar algo del gobierno de Dios muy importante, que ahora que lo miremos referente a la base del gobierno de Dios, es que la base de la mentira, ellos necesitaron montar 10 mandamientos a base de esta mentira. Así que volviendo aquí en la parte donde el ojo que todo lo ve, la pirámide de 3 lados, linajes principales, la parte financiera, el que lo controla es la casa saudí. Ellos son los que controlan totalmente la parte financiera y ellos se hacen a través de ISIS poder lograr y poder corromper la política, poder comprar gobiernos, poder comprar presidentes para poder entrar en la parte financiera de todo el mundo. Estoy mirando algo sobre las finanzas y les quiero leer. Se dice que se dedica al estudio de la obtención del capital para la inversión de bienes. Segundo punto, corresponde a una área de la economía que estudia la obtención y la administración del dinero y el capital, es decir, recursos financieros. Así que esta parte fue necesario dejarla a alguna familia para que ellos se encargaran de cómo poder invertir, conseguir los recursos y poder comprar todo, digamos, los políticos que ya los vamos a ver a través del segundo punto y poder, llamemos, tener la economía mundial al favor de ellos. La parte de lo político está encargado de Soros. Él está encargado en toda la parte del socialismo, que ahorita lo estamos viendo con fuerte auge en Sudamérica. Sin embargo, también estamos viendo que España también está siendo azotada por esto. Tenemos la Unión Europea, él se apoya a través de la Unión Europea, empiezan a crear organizaciones como la ONU, la CIA, la Unión Europea, y realmente Soros empieza a armar un plan sobre el cambio climático. Ojo, porque estos que yo estoy nombrando no son los titiriteros. Los titiriteros son otros, porque como se los dije hace 8 días, tienen que guardárselo en sus cabezas. Todos los caminos conducen a Roma. Así que estos no son los titiriteros. Y él a través de las políticas ha ido, sobre todo en esta agenda que está impulsando en Sudamérica, es impulsar todo sobre el cambio climático, eso es mundial. En eso vemos que el papado también está metido, el Vaticano, eso lo vemos, están metidos, eso es real. Y a través de eso quieren implementar la legalización del aborto, el casamiento homosexual, inclusive Soros está más adelante donde se le pueda conceder todo esto. La finalidad de él o de la agenda que realmente viene atrás de los titiriteros, y ya sabemos quién es el que inclusive maneja a los titiriteros, ese es Satanás, es la legalización de la pedofilia.
Entonces, esto es un tema muy delicado en cómo se está moviendo a través del mundo. Tenemos el militar, los Rothschild. Sabes que yo aquí tuve que aprender algo porque yo creí que ellos eran realmente los encargados todo de la parte financiera. Sí, ellos son los encargados del sistema bancario, porque todo está controlado a través de un sistema bancario. Y en eso ellos montan un complejo militar y en ese complejo militar, a través de la banca, ellos deciden a quién venderle y a quién no venderle armas, dónde desarrollan guerras y dónde no desarrollan guerras. Hubo un presidente que de pronto Tommy ahorita me ayuda con el nombre, en el 17 de enero de 1961, no me acuerdo el nombre del presidente, ¿me puedes ayudar? Eisenhower. Muy bien, dice, voy a leer textualmente cuando él finalizó su mandato y dice que Estados Unidos fue obligado a crear una industria armamentista de vastas proporciones y que fuera de esto le sumaba que en ese tiempo, en 1961, 3.500.000 personas comprendidas entre hombres y mujeres, ¿cierto? Ellos estaban empleados dentro del sector de defensa. Entonces él dice que debíamos, o sea, le mandaba al pueblo de Estados Unidos que tenían que tener alerta, que este complejo militar era muy peligroso porque se podía salir de las manos. Y hoy podemos ver que de la nada aparecen guerras, son financiadas guerras y uno no se explica de dónde. No sé si Tommy quiere aportar algo referente a esto. Sí, estos poderes, Rothschild, George Soros, que es la familia Soros, él y su hijo, y la Casa Saudita, realmente ellos crean las guerras, financian ambos lados de las guerras y ganan por ambos lados de las guerras. Ellos fabrican las guerras para lograr ciertos fines y que la gente se arrodille ante ellos. Un ejemplo es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue creada realmente por estos sujetos, por estos linajes. ¿Y cuál fue el final de la Guerra Mundial? Mire usted que se creó justo después de la Guerra Mundial. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, es fruto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es la ONU sino el futuro gobierno que vamos a tener? ¿Realmente quién gobierna ahorita en esta época de coronavirus? La OMS, y la OMS es un organismo de las Naciones Unidas. ¿Notan? Como digámoslo así, suavemente y silenciosamente y sigilosamente nos están gobernando en este momento ellos. Porque todos los presidentes hacen lo que la OMS dice. Ni siquiera pasan por encima de su ministro de salud. Y el ministro, y si hablan con su ministro de salud, el ministro de salud ¿a quién le hace caso? A la OMS. Entonces miren que estamos en este momento gobernados por ese gobierno global llamado Naciones Unidas. Y todo esto ha sido hecho por estos señores. Casa Saudí, Soros y Rothschild. Cada uno gobierna un frente diferente, como lo dijo el Cira. Por eso esta pirámide de 3 caras, ¿ok? Cada cara va a representar un aspecto de ese nuevo orden mundial del gobierno de Satanás. Muchas gracias. Seguimos. Vamos a ver ahorita el gobierno de Dios. Y vamos a ver que no vamos a poder leer todos los versículos de la Biblia que están acá, pero si ustedes, por el tiempo, si ustedes lo pueden leer en sus casas, me parecería maravilloso. Pero aquí sí encontramos el ojo de la providencia, el que se encuentra arriba es Dios. Pero Dios también dirige y divide, llamemos, administra su gobierno con 3 aspectos muy importantes, que es el financiero, el político y militar. Pero él no lo maneja como lo maneja Satanás. Y la base de esta pirámide es la ley de Dios, porque la ley de Dios es su carácter. Así como vimos la base de la otra pirámide de Satanás, que es la mentira, y después vamos a mirar cuáles son los 10 mandamientos que él sacó, vamos a ver que estos 10 mandamientos sí son verdaderos, los de Dios, no los que Satanás está sacando. Y vemos en la parte financiera que encontramos en Levítico 25,
versículo 2:8, 10:21 al 23. Ahí en toda esta parte podemos encontrar que el gobierno de Dios es un gobierno que no es egoísta, es un gobierno que está basado en el servicio, es un gobierno que realmente inclusive está organizado a través de mayordomías, a través de administradores. Y no solo eso, hay algo muy importante que el Señor nombra aquí, y es que a diferencia, como nos encontramos hoy, somos esclavos al trabajo. Muchas veces trabajamos de domingo a domingo, domingo a domingo, y no hay descanso, no hay reposo. Usted no piense, usted no analice, usted haga lo que yo le estoy diciendo. Mientras el Señor, Él sí da un tiempo de reposo, el sábado, para descansar, para reconocer su obra, para reconocerlo como nuestro creador. Asimismo, Él dejó el séptimo año, Él decía que 6 años, aquí en Levítico se va a encontrar que en 6 años se trabajaría la tierra, pero en el séptimo, ¿qué pasaría? Habría también un reposo. Y cuando encontramos jubileo, por ahí yo he encontrado referente al reseteo jubileo, resulta que no está muy lejos a lo que el Señor mostró aquí en la parte financiera del jubileo. Si alguien debía en el año 50, realmente debían o sea, las tierras no le pertenecía a nadie, solamente a quién, a Dios. Y si por X o Y razón uno de nosotros perdíamos las tierras, ese día alguno de los hermanos que se quedaran con la tierra de uno debía ser devuelta a la persona a la cual Dios le había entregado las tierras. No sé si Tommy quiere aportar algo ahí. Sí, con gusto. ¿Cómo es la economía divina? Cuando usted lee Levítico 25 va a encontrar todas las instrucciones, pero básicamente lo voy a hacer con un ejemplo. Haga de cuenta que usted tiene un automóvil y usted lo vende, ¿ok? Usted lo vende. En la economía de Dios, ese automóvil no quedaba por siempre vendido. Es decir, cuando llegábamos al año 50, ese automóvil volvía a mí, que era el dueño original. Esa es la economía de Dios. O sea, es basada en el servicio. Tú lo que me compras es, por así decirlo, un derecho a usarlo mientras llega el año del jubileo. Y así era con las tierras, con las casas. Es decir, el dueño original permanecía con esas tierras, con esas casas, toda la vida y durante todo su linaje y todos sus hijos disfrutaban de su casa. Si por algún momento tenían que venderla, en el año 50 volvía el dueño original. Y así se movían los precios. Es decir, si quedaban 20 años para el año de jubileo, tenía un precio. Pero si quedaban 2 años para el tiempo del jubileo, tenía un precio mucho más barato. Porque en el año de jubileo todo volvía a sus dueños originales. Ustedes se imaginen esa mecánica, de esa economía divina tan impresionante. Entonces, claro, en el año de jubileo, pues todo el mundo se devolvía a las ventas, por así decirlo, y volvía a sus dueños originales y arrancaba un nuevo ciclo otra vez de compras y ventas. En cambio, el gobierno de Satanás es basado en la esclavitud y en el egoísmo. ¿Notan? ¿Qué hace un país cuando quiere, por ejemplo, imprimir billetes? Colombia, Bolivia, Estados Unidos, ¿qué tienen que hacer para imprimir billetes? Ellos no pueden imprimir billetes a voluntad. Tienen que pedirle permiso al Banco de la República del lugar donde están, al Banco Central. Y el Banco Central les emite un bono de deuda. O sea, que cada vez que un país necesita imprimir billetes, se tiene que endeudar con unos bancos que adivinen a quién pertenecen esos bancos, a la familia Rothschild. Esos bancos no son de los países. Les ponen nombre del Banco Central de Bolivia, Banco de la República de Colombia, para darle un aire de soberanía sobre el país. Y entonces todo el mundo piensa, ay, ese es el banco de nuestro país. Mentira, ese banco es privado. Y cada vez que el gobierno emite billetes, se endeuda con ese banco. Y hay páginas en internet donde usted puede ver las deudas de los países. Todos los países están vendidos, literalmente, con estas organizaciones, con estas familias. Entonces miren, para que ustedes miren la diferencia de cómo funciona la economía divina. Es una economía basada en el servicio. Yo te presto, yo te doy, yo te ayudo, después me devuelves en el año jubileo, ¿sí? Pero en la economía de Satanás es egoísmo absoluto, el que más acumule, el que más amontone riqueza.
El que así le tengo que quitar al otro, venga cómo lo tumbo, venga hago un negocio y venga cómo le saco más plata. ¿Cómo nos han educado desde chiquitos? ¿Con la economía divina o con la economía de Satanás? Nosotros nacimos en un nuevo orden mundial, ya en la ejecución de ese nuevo orden mundial, ¿sí? Aunque no esté todavía ya bien establecido, nacimos con ese principio, entonces queremos acumular y queremos trabajar más para conseguir más, ¿notan? Y es una guerra de supervivencia y decimos, pero cada vez alcanza menos, y es que es así porque el gobierno de Satanás es humillante, es esclavo. La economía divina estaba hecha para que no hubiese mendigos, para que no hubiese pobreza. Si usted lo analiza bien, con ese modelo nadie es pobre y todos tienen sus posesiones y nadie tiene que matarse trabajando pues para conseguir lo del alimento. Los israelitas eran un pueblo próspero y lo vemos en la época de Salomón, de David, es cuando más floreció el reino de Israel en base a esta economía, porque seguían la economía de Levítico 25, Levítico 24. Eso es. Tú tocaste un tema muy importante que lo vamos a ver en la siguiente pirámide y es algo que nunca se vio en el gobierno de Dios y es el dinero. Y por eso vamos ahorita a entender un poco por qué dentro de algunos países, la verdad no pudimos mirar bien si es en todos los países, hay una pirámide de cuatro lados. Entonces llegamos al segundo punto, que es político, y como lo veíamos en Job 1.6, hay concilios. Cada decisión que realmente hoy en día se está tomando dentro de la tierra, no es que esté al azar, no es que Dios no esté al control de esto. Eso lo podemos ver, los invito a que se lean Primera de Reyes 22, 19 al 23. Ahí había un concilio y ahí lo muestran, donde era una guerra que se estaba desarrollando aquí en la tierra, y realmente se estaba decidiendo a qué punto y cómo, o sea, si Dios iba a permitirla y si iba a permitir que realmente, ahí se ve muy claro que hay un espíritu de mentiras que es Satanás, quien vaya y le dice que lo deje y que él va a llevar un espíritu de mentiras para que inicien la guerra y creyendo que a ellos les iba a ir bien. Entonces es algo que mire que todo esto, todo ese inicios de guerra, que de un momento a otro se paran, que no avanza y uno ve que esto ya se va a acabar, de un momento llegó el COVID-19 y de un momento a otro uno ve que esto se esperaba que fuera más grande y no ha podido ser. Es una intervención divina, porque también Dios maneja las cosas a través de la zona de parte política. ¿Y a qué me refiero? A que los de los otros mundos entran a estos concilios porque todos los ojos están fijos sobre esta creación, sobre esta tierra, porque ese es el planeta, y yo digo que es el planeta y si no el sistema solar en prisión, estamos en cuarentena, así como nos tienen encerrados, esta esfera, llamemos este sistema solar, está en cuarentena, nosotros no podemos salir, no podemos entrar, asimismo él también está confinado, simplemente nos acusan sin ya ir a los concilios. Y la parte militar, quizás ahí me pueda ayudar un poco Jessica a leer rápido lo que es Apocalipsis 19:14. Y de pronto Tommy con el 13:4 al 5 de Isaías. Ok, primero entonces Apocalipsis 19:14. Dice, 19:14. y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Qué hay ahí? Ejército. Ejército. O sea que el Señor también tiene un ejército, así como lo vemos en la tierra, también hay jerarquías, como hay militares, hay policías, hay de la naval, allá también hay un ejército. Por favor, Tommy, ¿me colabora? Isaías 13, 4 y 5 dice, ruido de tumulto en los montes, como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes, el Señor y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Estoy leyendo de la Biblia. Muchas gracias. Y yo voy a terminar acá con el Salmo 148:2, que dice, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos
sus ejércitos. Sus ejércitos, no está diciendo un ejército. Si Satanás está haciendo una falsificación o una copia barata de lo que hay en el cielo, es porque él lo vio allá, pero obvio que allá funciona de una manera diferente, ¿verdad? En este momento, aquí estamos en plena guerra, hay ángeles y el Señor dice que si es posible, mandaría miles de ángeles por cualquier situación difícil en la que nosotros nos encontremos, porque el enemigo de verdad quiere acabarnos antes de inclusive yo siempre últimamente lo vivo diciendo, que se pueda completar el grupo de los 144,000. ¿Quieres aportar algo, Tommy? ¿No? No, está bien, está bien. Está bien. Ok, sigamos. Aquí vemos lo de Job, pues que se presentaban delante de Dios, vuelve otra vez a decir que sí hay concilios, que Dios no es un autómata, no es alguien que dice se hace lo que yo digo, no, se entran en concilios para definir las situaciones actuales del universo y del mundo mismo, porque si no se hubieran entrado a concilios, pues imagínense donde no empiecen a hacer aislamiento con Satanás y empiecen a aislarnos y meternos en cuarentena, pues todo el universo se hubiera contaminado, ¿verdad? Entonces, Dios está bajo el control de todo esto. Aquí lo que queremos mostrar es que esa pirámide de 3 lados la encontramos solamente en un sitio especial que es el Área 51. Eso se encuentra en Estados Unidos. Esto yo no me voy a detener a hablar mucho sobre esta zona porque va a haber, llamemos un tema en el cual se va a explicar qué es todo lo que se está haciendo allá abajo en el Área 51, que tiene que ver inclusive con los antediluvianos, con todo lo que son los amalgamientos, todo lo que tiene que ver con mutaciones genéticas y toda la tecnología que inclusive no nos han sacado aquí para que nosotros lo veamos. Y realmente el ponerlo allá es como él poniendo su estandarte, mi gobierno está acá y este es el planeta que me pertenece, cuando a la final, cuando Jesús murió y resucitó, pues ya él no quedó bajo el control, ¿verdad? Totalmente, ya Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, pero sin embargo ellos siguen acá, o sea que él todavía está dando, ¿qué? La batalla. Y estuvimos mirando y en ninguna otra parte encontramos lo que es esta pirámide de 4 puntos. No quiero como detallar ahí porque créeme que cuando lo hablemos mejor vamos a entender muchas cosas del por qué yo últimamente he venido entendiendo cuando el Señor decía que sería como los tiempos de Noé y siempre nosotros decíamos se casaban, se daban en casamiento y ya. Pero hay que mirar qué pasó en los tiempos de Noé y qué paralelo hay hoy y qué está sucediendo hoy, literalmente este año, y cómo el Señor ha movido sus fuerzas y sus ángeles, sus militares para empezar a frenar un poco estos vientos. Porque créeme lo que si Dios no hubiera intervenido cuando nosotros mostremos todo esto, nosotros ya éramos historia. Es lo único que les puedo decir. Aquí vemos la pirámide de 4 lados que empieza a aparecer ¿en dónde? En el dólar, en el billete. Y vamos a mirar por qué. Resulta que la tierra, así como en Egipto, los incas, los mayas, aparecen pirámides de 4 lados, es porque Satanás ya al implementar este gobierno acá, tenía que implementar el dinero, porque el dinero es lo que nos va a llevar a la última profecía que vamos a dejar aquí en este tema del día de hoy, por qué es importante y cómo a través del dinero nos puede financiar. Pero el dinero realmente en el cielo no existe, porque era como Tommy lo estaba explicando. Pero aquí, para implementar ese nuevo orden mundial, es importante. Por eso cuando empezamos, se dice que es una sola moneda. ¿Es importante el dinero? Claro que sí. Entonces, por eso es que vimos, y es la diferencia entre la pirámide de los 3 lados y la pirámide de los 4 lados. Para poder cerrar, dominarnos, controlarnos y estar esclavos 100% a Satanás, deben reunirse en esos 4 puntos.
y solamente un remanente es el que no va a aceptar inclusive ni siquiera lo último que va a ser el dinero. Vamos a continuar. Tenemos aquí que de pronto no me voy a detener mucho, que es la gobernación de Cundinamarca. Vimos que aquí en Colombia de la nada hicieron, aquí en Bogotá, hicieron una pirámide de 4 lados. O sea, prácticamente nosotros mirando en otros países que cuando hay pirámides lo tomamos como si es un estandarte, como cuando los romanos llegaban a conquistar y clavaban su estandarte diciendo esto nos pertenece. Es un algo así cuando ya ha sido vendido un país, cuando ya ha sido entregado, llamémoslo, a estas sociedades llamemos al gobierno de Satanás, pues ellos tienen que venirlo a montar de esta manera. Inclusive esta pirámide, voy a ir, esto lo pueden mirar, ahí queda el enlace, pero dice que es muy misteriosa esta pirámide por varias cosas. Pues dice que, venga, les leemos de pronto un poquito, ¿cierto? Dice, esta misteriosa pirámide no tiene la configuración escalonada de las pirámides mayas, aztecas o inca. Ninguna civilización americana desarrolló este tipo de estructura y debido a que el arquitecto de este esperpento no aparece por ningún lado, creemos finalmente que esta pirámide fue construida por extraterrestres, eso se dice. ¿Por qué? Resulta, no sé si es por acá que está, dice que los lados... No la encuentro. Bueno, dice que uno de los argumentos es que la cara norte está perfectamente alineada con el Parque de los Novios, la cara sur con el Aule de las Américas, la oriental con Corferias y la occidental con el centro comercial. Aquí lo que podemos ver es que realmente los lados no son perfectos, ¿verdad? No están aplomados, llamémoslo decirlo así. Ellos están abiertos porque a la final ellos lo que quieren es estar alineados con esos ítems, con el Parque de los Novios, con los Aules de las Américas, con la Gran Estación, y pues uno que ha construido, uno no puede construir así, o usted aploma un muro o usted lo deja perpendicular, lo deja alineado, porque por más que uno quiera, pues es lo que a uno se le enseña para que haya simetría y esa geometría sea real. Entonces no se explican por qué, si eso nunca nosotros, yo que estudié arquitectura, a uno no le permiten eso. Tú tienes que ser muy simétrico y muy real, o sea, en cuestión a las construcciones. Lo mismo al final, solo quiero meter esta parte, dice que argumenta, eh, se dice que una voz autorizada es la del exgobernador Pablo Ardila. Dice, cuando llegué a la gobernación, la pirámide ya estaba. Y lo mismo dijo mi antecesor y el que estaba antes que él. Así ha sido por siempre. No me parecería raro que inteligencias de otro planeta la hubieran construido. Responde mientras echa 3 tiros al aire y se sienta en su butaca de pata de elefante. O sea que ni siquiera se sabe ni quién es el arquitecto, ni en qué época se construyó, y cada gobernante que llega, no, pues yo cuando llegué ya estaba, el otro dice, no, pues yo cuando llegué ya estaba. ¿En qué momento se hizo? Es algo que está incógnito, que inclusive History Channel creo que están haciendo todo para venir a investigar sobre cómo fue que se construyó esta pirámide. No sé si Tommy quiere aportar algo. Aunque la alineación de esa pirámide pues no es al azar, entonces algo debe haber, bueno, no son de Colombia, allá en Bogotá, esta pirámide está en un centro donde están muchos edificios del gobierno, ¿sí? Entonces esa zona es como una zona gubernamental, así como en La Paz, allá en el centro. Entonces colocaron esta pirámide y lo curioso es que nadie sabe de dónde salió, ¿no? Saben el arquitecto. Y esa alineación está ya como se mostró con un parque, con un centro comercial, son como lugares estratégicos, ¿no? Entonces, eso no fue al azar, estábamos comentando con mi esposa, que eso algo debe indicar que hay algo allá en ese parque, algo allá en ese outlet, algo allá en ese centro comercial. Entonces, es como, porque ellos siempre trabajan con esos simbolismos, señalando algo. Entonces, eso es como la parte final ya de esa parte de la pirámide.
Muchas gracias, Tommy. Bueno, vamos a seguir acá, que hablamos de las familias, quiénes son los saudíes, sí, Arabia Saudita, quiénes son. Tengo una. Tenemos aquí la Casa Real Saudita. Ahí pues realmente vemos cómo están tan amigos con Obama. Aquí está el príncipe Al-Walid. Dice que este polémico príncipe estuvo en la cárcel de oro y es uno de los principales inversionistas de Arabia Saudita. Estos son los que se encargan de toda la parte financiera. Este señor estuvo en la cárcel, ahí está en la redacción de BBC, el 15 de agosto del 2018. Él salió a los 3 meses. Todos los titiriteros que estaban, son los que realmente lo manejan a él, estaban muy preocupados porque había muchos dineros invertidos. Pero a pesar de que estuvo en una lujosa cárcel de oro, pues a los 3 meses también salió y ha seguido como si nada. Tenemos aquí a la familia Rothschild, estos son los banqueros, estos son los que controlan la parte militar, llamémoslos porque controlan los bancos, son los que deciden, llamemos con toda esta familia, toda esta élite, a quién se les venden armas, dónde arman guerras, cómo apoderarse de países, esta es la familia. Creo que, si no me equivoco, el señor que está aquí a la derecha es Jacob Rothschild. Sí, Jacobo Rothschild es el jefe de todos los, es decir, sí. Ok, gracias. Y aquí tenemos a alguien. Y este señor es el responsable, en parte lo hablo porque me encuentro afectada, ¿no? Pero hace parte de todo lo que tiene que ver con Sudamérica. El señor, el viejito, él es el de edad, él es George Soros y este es su hijo, es el que lo va a suceder. Y él es el que está llevando la agenda socialista a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con la legalización del aborto, todo lo que tiene que ver lo que les había dicho, el cambio climático, pero pues detrás de él están los titiriteros. Y pues voy a decirles algo, que esto nos pertenece a Colombia. Yo no me hubiera atrevido de verdad a mostrar esto si Dios no me lo hubiera mostrado y en su momento me lo hubiera confirmado. Debo mostrárselos. Y este señor, el hijo Alex Soro, empezó a tener reuniones, esto me lo envió una fuente muy creíble. Alex Soro empezó a reunirse con Santos. Curiosamente fue cuando hubo la negociación de la paz, de una manera que el pueblo ni la aceptaba, pero aún así por encima la hicieron, ¿no? Aunque hoy en día dicen que es un fracaso, pero bueno, total, él ya había venido a tener conversaciones con Santos para agilizar la agenda. Tenemos a nuestra alcaldesa actualmente, Claudia López, reunida con el hijo de George Soros. Pues ellos son los que a la final financia quienes quedan también representando y quienes quedan realmente. Y pues muy curioso, esta señora muy colaboradora con lo del COVID-19. Este momento, sobre todo Bogotá, tiene muy estancada la parte de la economía. Son agendas que tiene que ver con esta gente del nuevo orden mundial. Un ejemplo. Vemos a Sergio Fajardo, que cuántos no lo querían. ¿Cuántos no había escuchado que deseaban que también fuera el presidente? Pero míralo ahí cómo se inclina y tiene reunión con George Soros. Créeme lo que no estaría hablando esto si no es porque mi señor me lo muestra. Tommy, ¿quiere opinar algo, por favor? Sí, para el caso de Bolivia, acá hay varios bolivianos, entonces Evo Morales en su administración también fue a Nueva York a reunirse con George Soros, ¿ok? Y George Soros tiene varias inversiones aquí en Bolivia, en minería, allá en el Uyuni. Bueno, hay un lío ahí con el tema del litio allá en Uyuni. El Uyuni es una zona donde hay mucho litio, aquí en Bolivia. Uyuni es famoso por su salar de Uyuni, que es espectacular paisajísticamente, pero George Soros tiene inversiones aquí. Entonces, nosotros vemos que cuando hay cambios de políticos, por ejemplo, aquí cuando fue disque derrocado a Evo Morales, ustedes ven que Evo Morales no estaba preocupado, Evo Morales no estaba asustado, Evo Morales simplemente salió diciendo, bueno, estuvimos 13 años, muchas gracias,
por todo, es decir, todo ya estaba planeado. Es como si yo solo lo hubiera llamado y le hubiera dicho, bájese de ahí que le toca al otro, ¿sí? Usted tiene que entender que los presidentes siguen órdenes de estos señores, ¿ok? Siguen órdenes y ellos no son apoyados si no están bajo la agenda. Y si están bajo la agenda, son apoyados financieramente en sus campañas. Son ellos bajo la sombrilla de la filantropía, porque ellos siempre se pasan por filántropos. ¿Qué es un filántropo? Alguien que le gusta ayudar a la humanidad, básicamente. Pero eso es un peligro cuando alguien dice que es filántropo, porque lo que hace es una agenda para el nuevo orden mundial. Entonces, esas personas se mueven en todos los países, literalmente en todos, porque George Soros y su hijo, moviéndose para financiar a aquellos candidatos que van con la agenda del nuevo orden mundial. ¿Sí? Como le decía, sí, puntos que tienen que cumplir: igualdad de género, legalización del aborto, o sea, todo lo que destruye el orden de Dios, ¿sí, no? Y porque eso es lo que le da poder a Satanás para hacer su nuevo orden mundial. Ese era como el caso boliviano. Muchas gracias, Tommy. Vamos terminando. Sociedades secretas, yo solo voy a nombrar, voy a dar, digamos, este significado, pero también se va a tener un espacio muy especial donde se va a hablar de esto, pero quiero que me entiendan y vuelvo y retomo otra vez a hacerme entender referente a que en Génesis 3:15 habla de que pondría enemistad entre la simiente, entre nosotros y Satanás, para que lo entendamos más fácil. Entonces, al ser esto así, él se ve en la necesidad de crear sociedades secretas. Y voy a leerles simplemente lo que dice acá. Las sociedades secretas son las puertas por las cuales las entidades del mal entran a nuestra dimensión. Eso más adelante se le va a explicar, pero termino con la siguiente versículo de la Biblia que dice Apocalipsis 13, 16, 18. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Ninguno pudiese comprar ni vender. Si ven la pirámide de los 4 lados, ¿por qué fue importante el dinero? ¿Es importante una sola moneda? Un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Sí, ya me acordé. ¿Quieres decir algo? Con ese versículo. El número 666 solo aparece en una ocasión en la Escritura, y es cuando se le hace la cuenta de los impuestos que le pagaban a Salomón. ¿Usted sabe cuántos talentos se le pagaban a Salomón? Tiene que ver con el dinero, mire. A Salomón se le pagaban 666 talentos de oro anuales. Entonces mire que este número está relacionado con el comprar y vender, con el control que quieren hacer entre comprar y vender. ¿Ok? De pronto hay que hacer un poco más de estudio en esto, pero es para que usted vaya hilando cómo todo va cobrando sentido. Esta gente quiere lograr el control monetario y por eso le imprimieron al billete del dólar la pirámide del poder, donde Satanás está en la punta, porque al controlar los billetes nos controlan a todos, y ahora que van a implementar la divisa digital, o sea, el billete ya no físico, sino digitalmente, ahí sí que con un botón nos dejan en la calle, que no esté en este sistema. Y para allá apunta el nuevo orden mundial. Muchas gracias, Tommy. Pues hemos terminado realmente. Era lo que queríamos darle la introducción para que lo que sigamos hablando de aquí en adelante, como dijo Tommy, ya podamos entender un poco y vamos hilando cada vez más finito y podamos de verdad poder entender qué es lo que está sucediendo, que Dios está al control de esto, que no es que Dios está allá en el cielo y esto está aquí abandonado y nada tiene que ver con Dios. Todo, cada paso, inclusive cada movida que Dios le permite a Satanás
es porque Dios así lo desea, no es porque Él tenga el control de este mundo. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntitas y si no, pues... Es el momento para preguntar si alguien tiene alguna duda, algo no quedó claro, algo de pronto un aporte, pueden hacerlo, nos quedan minuticos, podemos interactuar, ahí pueden escribir al WhatsApp o aquí al chat del Webex, podemos estar atentos a esas preguntas, ¿ok? Sí, porque a veces de pronto hay alguien que tiene alguna cosita más. Hay que estudiar estas cosas, estudiar realmente quiénes son los gobernantes, ¿no? Entonces, miren, ahí que vimos ya tres familias del Estado Profundo. La Casa de Arabia Saudita, los Rothschild y los Soros. Y eso tiene su escala. De los tres, el más poderoso es la Casa de Arabia Saudita en términos monetarios. Tienen mucho dinero. Le sigue los Rothschild y le sigue George Soros. ¿Okay? Pero ellos son los que están detrás y realmente ellos son los que gobiernan. ¿Okay? Hay muchos ejemplos de cómo ellos han manipulado todas las guerras, han manipulado los conflictos. Y ojo, país que no se arrodilla ante ellos, les meten una guerra civil, como le pasó a Libia, por ejemplo, Libia, Muammar Gaddafi. Mire cómo era Libia en la época de Muammar Gaddafi, era un paraíso. Los que se casaban recibían de regalo del gobierno, recibían de regalo dinero en efectivo, recibían casa, o sea, era un país espectacular. Había estudios gratis. Era muy rico. ¿Y qué pasó? Muammar Gaddafi no quería dejar entrar a los bancos centrales. Ese fue el problema de Libia. ¿Y qué pasó? Le metieron una guerra civil, le inventaron un descontento que no existía y al pobre Muammar Gaddafi lo acribillaron. Y lo pintaron como un maloso, un malandro, un tipo excéntrico y todo, no, lejos de la realidad. ¿Ok? Entonces miren que país que no está de acuerdo le inventan algo. Esos son los gobernantes. ¿Tenemos algún aporte? Todos están... Tommy, Sí. también yo recuerdo, quisiera mencionar que a John F. Kennedy lo mataron justamente por oponerse ¿cómo se llama? A la forma de trabajar de la Reserva Federal. Sí. Sí, varios a John F. Kennedy también se opuso a la Reserva Federal. Lo asesinaron. John Adams, presidente de Estados Unidos, también lo asesinaron. Bueno, ejemplos hay muchos. Los golpes de Estado que han habido en Sudamérica, en Chile, en Argentina, aquí en Bolivia, esos golpes de Estado han sido momentos en los cuales ellos no han podido entrar por las buenas, entonces lo hacen por las malas. El caso de Irak, allá Saddam Hussein, que lo pintaban como terrible, cómo estaban de mal, lejos de la realidad. Siria era un país de granjeros, Siria era un país de pastores, de ovejas, gente muy humilde, muy trabajadora, y miren cómo lo convirtieron en una zona de guerra. Siempre ha sido así. Eso es para que abramos los ojos y veamos quién es el que gobierna. Listo. Creo que no hay preguntas, entonces hemos cerrado. Muchas gracias realmente. Bueno, gracias a todos, gracias al Señor primeramente, que nos convocó, a todos los que han asistido, a Cira, gracias por el tema, a todos los que han participado, gracias. Estás con el micrófono apagado. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Es que teorías pues es interesante, pero hay una, como usted estaba mencionando, hay una complejidad en la cual pues tratando uno digamos, de como entender eso y tomar como una posición puedo terminar ayudando a la gente de izquierda. Yo no llegué un poco tarde a la reunión, pero le pasa a muchos colombianos.
hay un tema que llaman la Constitución, que fue la guerra de Cuba, de los Castro y de se tomaron, digamos, muchísimo que se cuenta, pues la partera de este tema, pues ayudaron a la izquierda y mira lo que pasa, ¿no? Aparentemente la izquierda está aliada con el tema del nuevo orden mundial, y, pero también están estas teorías de conspiración. Para mí ha sido complejo tratar de discernir esto y de tratarlo porque pues, aquí tenemos en Colombia ese asedio de la izquierda que amenaza, nos amenaza la estabilidad a todos los ciudadanos. Entonces, veo mucha parte de la opción que se alía a las ideas de la izquierda para combatir el tema de la corrupción. Yo, desde mi perspectiva, yendo a un abismo, pero está el tema de todas estas teorías conspirativas, ¿no? Para mí tienen muchísimo sentido, pero aterrizarlas y entenderlas no es nada fácil. Y yo los felicito por poner estos temas en la palestra y darles una aspecto espiritual, porque nos ayuda a aclarar y poder tener un criterio equilibrado y sano. Si hay algún comentario, me gustaría. Gracias, Rómulo, por el comentario, por el aporte. Esta es la idea, ¿no? Esta es la idea de brindar respuestas a lo que se llama conspirativo, pero bajo la luz de la palabra de la Biblia, del conflicto de los siglos, ¿no? Eso es lo que nos da como la luz. Y ver que, bueno, hablar algo muy importante es que, ¿quién sacó eso de teoría conspirativa? ¿Quiénes fueron los que acuñaron ese término? Este término se acuñó cuando murió John F. Kennedy y algunos investigadores privados querían investigar por su cuenta, entonces la CIA acuñó este término de que todo lo que no fuera oficial se le iba a llamar teoría de la conspiración. Y eso lo hicieron para desacreditar a aquellos que querían buscar información, que querían buscar la realidad de las cosas. Entonces, desde esa época, ya se acuñó el término de teoría de la conspiración a todo lo que no fuera oficial. Entonces, como diciéndonos, si usted no acepta la versión oficial, es un conspirativo. O sea, es una persona peligrosa, ¿sí? Una persona no verdadera. Entonces, pero miren que acá lo estamos viendo a la luz de la Biblia. Hay un gobierno detrás de todo, el gobierno visible, hay un gobierno invisible. Entonces, por eso a veces también comprendemos cuando los presidentes prometen cosas y no cumplen. Y la gente dice, ay, pero él nos prometió que iba a hacer esto y no lo hizo. Pues no lo hizo. Número uno, puede que no lo haya hecho porque sabía que no lo iba a hacer, pero solamente se quería comprar los votos. O número dos, sencillamente no lo dejaron. Porque así hay casos, hay presidentes que quieren hacer cosas buenas, pero el gobierno de atrás, cuando llegan al poder, se dan cuenta de que ellos no gobiernan. Y de que si no hacen lo que les mandan una guerra civil o ponen en problemas económicos a ese país. Cuando uno empieza a investigar las razones de esos problemas, va a encontrar que el culpable son estos señores del Estado profundo. Cuando vemos ahí en el caso de George Soros y Alex Soros visitando a los gobernantes en Colombia, perdón, están visitando ahí a Clara López, ¿sí? Esta gente, o sea, ¿quién los está asesorando? ¿Quién está detrás de ellos? Y cuando uno ve a Duque le financiaron una de sus carreras, se las financió George Soros, una de las fundaciones de George Soros. Y en Portafolio él era columnista del Portafolio y del Tiempo, Duque, el presidente actual de Colombia. Y ahí usted va a encontrar en Portafolio un artículo escrito por Duque, diciendo el legado de Soros, lo que debemos aprender de George Soros. O sea, ¿qué Duque para quién trabaja? Para Soros. Y Claudia López, ¿para quién trabaja? Para Soros. ¿Sí? Y los dos, ¿cómo los ve uno en Twitter? ¿Echándose en qué?
pujas, como que uno es de izquierda, el otro es centro Actual. derecha. Eso es una actuación total, es una payasada. Tanto Duque como Clara López pertenecen a los mismos. O sea, ellos siguen órdenes de atrás. ¿Sí? Uribe, ay, que es de derecha. Uribe no es de derecha, Uribe es izquierdista. Que se inventaron unos términos ahí de centro democrático, centro derecha, centro no sé. A la final todos cumplen un papel. ¿Sí? Todos cumplen un papel. Y eso en cada país, no solo Colombia, en Bolivia, en todos cumplen un país. Entonces eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Cuando usted ve noticias, esas noticias es simplemente una fracción de la verdad que nos quieren contar, pero no es la verdad, ¿ok? No es la verdad. Dice, ¿nos recuerdan los nombres de esta élite? Ok, nombres. La Casa de Arabia Saudita, la Casa Saudí o Casa Saudita. Ellos son todos árabes, son una gente muy, muy rica. Andan en carros de oro, son los que andan por ahí en Lamborghini de oro. Es una cosa impresionante. Y la otra familia son la casa de los Rothschild, una familia milenaria. Viven en un castillo impresionante allá en Reino Unido. Una cosa es impresionante. Ellos son dueños de ese castillo y todas las tierras alrededor. Tan cara allá es un problema. Y George Soros, junto con su hijo, también hacen parte de este Hoy vimos esos tres lados de la pirámide y cada uno se enfoca, cada una de estas familias se enfoca en un lado de esa pirámide. La parte financiera, la parte militar y la parte política. ¿Okay? Por eso ustedes los van a ver moviendo dinero dependiendo de la parte donde les toca. ¿Okay? Estas tres familias. Ellos ahora no son las únicas familias, ¿no? Hoy solo ven estas tres familias, pero hay más familias, hay más linajes ahí. ¿Okay? Bien. ¿Y cómo queda dentro de ese análisis la... ¿Aló? Ya. ¿Puedo hablar? Sí, sí, le escuchamos. Dentro del análisis, ¿cómo queda la situación ahorita de Trump? Digamos, yo he leído algunas publicaciones que realmente dicen que fue un ataque y de Estados Unidos para derrumbar la economía para que Trump no les estaba haciendo caso a los grandes poderes. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra es la amenaza que tiene Colombia con el tema de Venezuela. ¿Qué pueden elucidar ustedes ahí? Bueno, Sí, Duque, yo no había ligado a Duque con nada de esto, pero si Duque es un peón de Soros, yo creo que no va a permitir que Venezuela nos ataque. ¿Sí? No sé, es que ¿cómo ven esos dos? ahí viene el asunto. Yo, Venezuela qué pena interrumpir, pero yo entiendo las preguntas, pero no quiero que nos adelantemos todavía a lo que nos estás preguntando, porque para allá vamos, no tenemos totalmente la respuesta, estamos orando que sea el Señor que nos muestre, pero lo poco que hasta ahorita ya confirmado nos ha mostrado es esto, y esta es como la introducción realmente de lo que es el nuevo orden mundial, y seamos un poco pacientes que ya vamos para allá, pero era necesario poder tener claro dónde empezó esto realmente, porque a veces estamos metidos en un conflicto que no sabemos ni por qué estamos metidos en esto. Yo entiendo la pregunta, pero seamos un poco pacientes, que ya vamos a llegar allá. Claro que sí, claro que sí. Una otra cosita, una inquietud ahí. Yo había oído en los libros algo que está escrito por ahí me parecía que había como otras élites también americanas que desde hace muchos años junto con los masones también tienen ese poder que dijiste de los Saudí, Soros y los Rothschild. Hay otros apellidos y hay otros grupos
Claro, que claro. también están jugando un papel muy parecido al que tú. Sí, sí, señor, eso es cierto. Lo que pasa es que estábamos primero mirando de lo macro para llegar a lo micro, porque como ese es el poder del triángulo realmente de la parte de arriba, cómo se viene distribuyendo. Inclusive a partir del próximo sábado van a empezar, creo que el Tommy tiene parte de ese tema y de ahí vamos a arrancar, a hablar de las familias, hablar de ya más profundidad de las sociedades secretas, todo lo que se viene que es lo que tú estás preguntando. Excelente, muchas gracias. Okay. Si no se pierdan las próximas emisiones en la tarde aquí en La Verdad os hará libres. Ahí vamos a ver más familias interesantes. Y Vamos a ver también más recuerden cosas. que la primera sesión fue muy interesante, es bueno que sigan la serie, que saquen un tiempo. Hemos estado compartiendo porque estamos subiendo a una plataforma diferente a YouTube para que ustedes repasen o si no los han visto para que puedan verlos completos. Sí, esta es la sesión 1 que hablamos del coronavirus, hablamos de la vacunación. Esta es la sesión 3, entonces totalmente invitados. Bueno, no se preocupen que con la ayuda de Dios vamos a ir respondiendo todas esas preguntas. Aquí apenas arrancamos.